Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Ayer domingo, en el salón de actos del Consejo de la Unidad Sindical, tuvo lugar, en honor a Esperancita, una de las jóvenes víctimas de la política criminal que excluye del Código Penal y criminaliza todo tipo de aborto, incluso en las circunstancias cruciales de las tres causales. Un gran número de delegaciones de todo el país, de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, de los movimientos políticos y sociales en lucha, participaron en esa asamblea y recibieron un informe de la lucha librada desde que la cúpula de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente Pacheco, decidieran dejar fuera del Código Penal, en el debate que se está realizando, el tema de las tres causales y destinar el tema a una ley especial, que es mandarlo para la calenda griega. Eso ha tenido un fuerte cuestionamiento en la sociedad y dio lugar a una medida audaz, certera, la instalación del campamento frente al Palacio Nacional. Y en la asamblea se explicó muy bien el porqué de esa decisión de hacerlo ahí. Se trata del centro del poder político de la República Dominicana, en el marco de un Estado, de una institucionalidad presidencialista autoritaria. Fue una forma de advertir la disposición, la determinación del movimiento feminista y de mujeres de enfrentar en cualquier terreno esa determinación criminal. Inmediatamente se produjo un crecimiento del respaldo popular y el campamento se ha convertido en un centro de confluencia de gran cantidad de fuerza. Se ha logrado el respaldo de la mayoría de la sociedad dominicana. Todas las encuestas revelan más de un 70%, más de un 80% de respaldo a las tres causales, con diferentes niveles en cada uno de ellas. Vía Twitter se ha llegado a 3 millones de personas. Las tres causales se han convertido en un tema relevante de la agenda nacional, en una gran demanda movilizadora durante estos 39 días de resistencia, de un campamento autogestionado por el propio pueblo. Se destacó en la asamblea lo que ha significado todo esto en términos de la construcción de poder popular en favor de los derechos de las mujeres dominicanas. Un emplazamiento masivo al Poder Ejecutivo, a Luis Abinader, a la cúpula del PRM y sus fuerzas aliadas. Y durante la asamblea se dio a conocer en detalle la ardua labor, la heroica labor de las compañeras en el campamento, también con presencia de compañeros que han jugado un papel importante. Se crearon varias comisiones, la comisión de comunicación, se dieron los informes, la comisión de logística, de sostenibilidad, de seguridad, de actividades artísticas, culturales, una gran capacidad de innovación. Ese punto fue sumamente aplaudido y se destacó un trabajo intenso de muchas compañeras. Luego del informe se conoció y se debatió el análisis del contexto político, incluido naturalmente dentro de él el proceso que se está siguiendo a nivel de Congreso.
en ese análisis del contexto político, de entrada se presentaron las palabras, el mensaje que había expresado la activista feminista Lourdes Contreras en ese espacio donde se construye ese análisis. Ahora atiendan a estas palabras. En estos momentos, la sociedad dominicana ha sido convulsionada por esta lucha en favor de la libertad, la vida y la salud de las mujeres. Una lucha iniciada y desarrollada por las mujeres y asumida por múltiples grupos sociales y muy particularmente por jóvenes. Por primera vez en la historia dominicana se produce un movimiento social liderado por mujeres y por jóvenes, confrontando ideologías, pensamientos y estructuras sociales jerarquizadas, enfrentando grupos que durante siglos se han apoyado justamente en el trabajo de las mujeres, cargándonos de culpas y de miedos. Miedos a los médicos, miedos a los jueces, a los militares, a los curas, miedo a la muerte, miedo a lo que viene después de la muerte. Hoy nos estamos despojando de estas trampas y estamos decididas a luchar por nuestros derechos. Por eso estamos aquí en esta asamblea del movimiento Tres Causales, trascendiendo organizaciones para unificar voluntades. Estudiantes, profesionales, obreras, trabajadoras de todos los ámbitos, condición social y diferentes edades, mujeres del campo y de las ciudades, unidas en un solo grito: las causales van. Lo que caracteriza el momento político hoy día en relación con este tema está claro. 1. La ciencia frente al oscurantismo. 2. La libertad frente a la opresión. 3. Las ideas de la juventud frente a esquemas obsoletos y negadores de derechos. Por todo eso, la razón, la justicia y el futuro están de nuestra parte. Y precisamente por eso, las causales van. Algunos elementos del análisis de la correlación de fuerzas nos dicen que, por una parte, cada vez más hay una opinión pública favorable a nuestras demandas, con actores que influyen en la conciencia nacional, posicionándose en favor de nuestra lucha. Mientras, por el otro lado, el sistema de partidos, que es donde se toman las decisiones, se muestra mayor conservadurismo, falta de compromiso con los cambios y evasión en el cumplimiento de responsabilidades en las funciones públicas. Además, el movimiento en favor de las tres causales se ha ampliado a nivel del territorio, logrando manifestaciones del campamento en 16 provincias. Por último, queremos decir que el movimiento es de mujeres y de jóvenes, con fuertes expresiones en médicos, periodistas, académicos, intelectuales, sindicalistas, grupos estudiantiles, artistas, personas con discapacidad, líderes comunitarios y de algunos partidos, incluso algunas iglesias. El debate sobre las tres causales se ha colocado como tema nacional, evidenciando que nuestras demandas son constitucionales y corresponden a derechos fundamentales. Este movimiento se ha expresado de manera contundente en el campamento Tres Causales como nuestra herramienta de lucha, expresión de la actual coyuntura frente al poder político constituido. En consecuencia, se analizaron los escenarios posibles que podrían presentarse, considerando que lo más probable era que en la Cámara de Diputados no pasara la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Eso no se asegura. Hay un informe disidente de la comisión encargada
y va a haber debate y va a haber movilización, pero lo más probable es que continúe el empecinamiento por la presión de la cúpula de la Iglesia Católica, de la fuerza conservadora, de la partidocracia que se pliega a ella, de las cúpulas empresariales más reaccionarias, que se mantenga la actitud de excluir del Código Penal, no de excluir, porque no está incluido, de continuar con un Código Penal que deja fuera las tres causales. Un escenario algo diferente, pero también con tendencia a que no se incluya las tres causales, es el Senado de la República, porque luego del debate en la Cámara de Diputados y de la decisión de la Cámara de Diputados, eso pasa al Senado. Y también la probabilidad mayor es que no se apruebe incluirla. Tampoco se descarta que el Código Penal se empantane, y no solo por la diferencia alrededor de las tres causales, sino por las múltiples contradicciones que hay alrededor de otros artículos del Código Penal y los plazos perentorios en términos de la legislatura actual. En esas circunstancias, los plazos son bastante imperativos, ¿no? Y puede darse una situación en la que se llegue al fin de la legislatura sin los acuerdos necesarios en ese organismo. Se destacó con mucha fuerza que aún en el peor de los escenarios, que es el de la exclusión, mejor dicho, el de la no inclusión de las tres causales en el Código Penal, puede hablarse ya de una gran victoria del movimiento feminista y de mujeres, y del pueblo dominicano, podemos decir. Se aprobó llamar a la movilización frente al Congreso el martes, el miércoles y el jueves, que son días importantes del debate de ese tema en ese organismo. Se presentaron las diversas propuestas para ampliar y arreciar la lucha. Si se puede sintetizar en una frase lo que fue esa asamblea, una asamblea en la que se decide ampliar y arreciar la lucha por las tres causales, como parte integrante de la lucha por los derechos plenos de la mujer, porque hay que decir también que se destacó ese tema con mucha fuerza. Es que son las mujeres que tienen que decidir sobre los derechos que les corresponden. Fue muy consensuado, podemos decir, la necesidad de incorporar los barrios, los pueblos, los municipios, de expandir la lucha a nivel nacional, con actividades formativas, artísticas, culturales, movilizaciones. Ir más allá del campamento, ir más allá de los campamentos móviles, emprender jornadas de luchas, incluso grandes movilizaciones nacionales. Todo eso va a ser sintetizado en un nuevo plan de lucha, con estrategias definidas. Las tres causales van sin que tenga que hundirse la isla, como decía nuestro prócer Juan Pablo Duarte. Los derechos por la vida de la mujer y por la dignidad del ser humano no se negocian, como no se negocian los derechos de la madre tierra, como decimos en Miranda. Esa lucha, la lucha por las tres causales, no se negocia. Las tres causales van y van. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer